noches, mi nombre es David Ciro y a continuación vamos a hacer la exposición sobre el concepto de cultura desde el ámbito de la antropología. Entonces, para tomar como guía las preguntas expuestas en la guía de trabajo, vamos a iniciar con la pregunta: ¿cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? Esta pregunta es muy interesante porque inclusive en el texto, y lo tomo de manera textual, se dice: aunque es difícil dar una definición precisa, la mayoría de las personas o de los grandes exponentes de este tema apuntan a que la cultura es el producto del aprendizaje que se da cuando una persona está inmersa en el seno de una sociedad. En otros términos, ¿qué es esto? La cultura no es más que ese producto final de cuando yo estoy en un entorno de una sociedad específica. Por ejemplo, nosotros los colombianos tenemos una cultura y es que somos, por ejemplo, muy buena gente, específicamente acá en Medellín somos muy tendientes al servicio. Sin embargo, la cultura de otras regiones, sin llegar a ser regionalista, tiende a no ser tan eh, enfocada al servicio, tan servicial, tan proactiva. En otros casos, por ejemplo, la cultura japonesa tiende a ser muy ordenada, muy esquemática. Y si una persona que no es de Japón va a vivir a Japón, va a tender también a adquirir estas habilidades o esta cultura. Básicamente eso sería el concepto de cultura en modo muy general. La siguiente pregunta es: ¿por qué la cultura es un concepto central para la antropología? Y esto es debido a varios temas, principalmente los siguientes. Primero que todo, es uno de los aportes más grandes que ha hecho la antropología a la humanidad: tratar de definir la cultura e identificar cómo ésta ayuda a entender la parte holística o integral del ser humano. Entonces, eso es un gran aporte que ha hecho la antropología y de hecho pues creo que sería uno de los puntos que más orgullo debería de brindarle a cualquier antropólogo. Lo segundo es que al tener pues como este fin de buscar la definición de la antropología, sus dos líneas de pensamiento, que son la parte materialista y la parte mentalista, enfocan sus estudios a definir la misma, es decir, la cultura, siendo unos definiéndola de una manera y otros de otra, que lo vamos a ver ya prontamente. eh, Todos dos la ven como parte fundamental del ser holístico, es decir, un ser humano sin cultura no es un ser íntegro, no es un ser completo. Ahora bien, vamos a mirar entonces cómo se ha transformado el concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología. Entonces, de acuerdo con el enfoque materialista, la persona, mejor dicho, la cultura se ve como un comportamiento observado o unos recursos materiales adquiridos con el fin de facilitar el engrane o facilitar la parte de adaptación en una determinada sociedad, en un grupo de individuos. De otra manera, para explicar esto, sería como, por ejemplo, cuando yo quiero encajar en una sociedad materialista, en un grupo en el cual yo no estoy acostumbrado, mejor dicho, no pertenezco. Si esa sociedad o ese grupo de individuos tiende a tener ropa de diseñador, ropa costosa, y yo empiezo a salir con ellos, esa cultura se va a arraigar en mí y yo me voy a sentir incómodo con mi ropa, que si no es de marca, me voy a sentir incómodo con mi celular si no es de última tecnología. Entonces, eso viéndolo desde el punto materialista y viéndolo desde el punto de la adquisición de materiales. Desde la parte del comportamiento observado, lo que vamos a revisar es que estas personas lo que hacen es observar cómo o detallar cómo se comportan los individuos con los cuales se están compartiendo. Y de esa misma manera, por eso vemos que cuando una persona tiende mucho a estar con personas que hablan diferente, que aunque nosotros no debamos hacerlo, tenemos estereotipos y sabemos cómo habla una persona de un estrato más alto a otra, esa persona que no es de ese mismo estrato va a empezar a tratar de imitar ese mismo acento. La parte de los mentalistas simplemente ven la cultura como una abstracción, es decir, como un aislamiento de parámetros de comportamiento. Simplemente por ser yo de una parte del mundo, voy a tener ciertas maneras de pensar, ciertas maneras de actuar diferentes a las de otra región. Por otra parte, la diferencia entre cultura y sociedad es una parte muy importante de esta observación, y es que la cultura, como lo vimos anteriormente, es el producto de lo que se da cuando yo estoy dentro de una sociedad, mientras que la sociedad es simplemente ese grupo de individuos que busca proyectar esa cultura, es decir, que busca tener un mismo modo de vivir bajo un parámetro de cultura.
Y por último, la definición de los conceptos como enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo. Con enculturación nos referimos a un adulto mayor con una cultura arraigada que le quiere entregar o pasar esos conocimientos, esa cultura a una persona menor, con el fin de arraigarle esos mismos pensamientos. La parte del relativismo cultural nos va a llevar entonces a lo que es la visión del mundo de una persona desde su perspectiva con su propia cultura, es decir, como una persona con una cultura asiática ve el mundo, como una persona con una cultura capitalista ve el mundo, como una persona con una cultura diferente ve el mundo, tal cual, el mismo mundo que otra persona ve, pero simplemente desde su foco cultural. Y la parte del etnocentrismo es como un racismo, por así llamarlo, entre culturas, una superioridad que yo pienso tener sobre otra cultura simplemente por el hecho de no ser la misma. Básicamente esos son los conceptos que se desean plasmar en esta exposición. Esperaré atento a la retroalimentación y muchas gracias por el espacio.